La segunda vez que viví la semana de exámenes finales, supe que las trampas empezarían cuando Valeria Montes me pidió el cargador. En mi primera vida, pensé que era un gesto inofensivo, casi dulce, la forma en que se inclinó sobre mí y mesa, sus labios brillantes entreabiertos por el pánico, y susurró: «Sofía, por favor, mi portátil está al 3%, y todo mi futuro está en ese archivo». Se lo di, porque a las chicas como yo nos enseñan a confundir ser útil con ser amada. 10 minutos después, mientras todos en la sala de estudio fingían no mirar, la estudiante número 1 dependía de la becaria silenciosa. Valeria había metido un pendrive en mi portátil, copió mi archivo de prácticas y empezó la reacción en cadena que me arruinó. Al amanecer, todo su círculo tenía respuestas generadas por IA, creadas a partir de mis apuntes robados. El día del examen, esas respuestas fallaron estrepitosamente, porque el archivo que robaron era un borrador, con constantes, equivocadas, enunciados anticuados y demostraciones a medias. En la audiencia disciplinaria, se volvieron contra mí, con lágrimas perfectas. Dijeron que yo había distribuido material falso, que los manipulé para que hicieran trampas y que usé la IA para sabotear a la clase. Perdí mi puesto en el ranking, mi carta de recomendación para la beca y la entrevista que me habría pagado la universidad. 3 meses después, cuando por fin encontré la prueba real con la marca de tiempo, estaba fuera de la oficina, del distrito, bajo una tormenta, con una carpeta de apelaciones que nadie quería leer. Una furgoneta de reparto se subió a la acera. Oí el chirrido de los neumáticos. Vi mis papeles elevarse en el aire húmedo como pájaros blancos y morí, aún intentando demostrar que las respuestas nunca fueron mías. Entonces desperté, a las 5:42 de la madrugada del mismo lunes, 3 días antes del examen, con la mejilla sobre el teclado. El mensaje de Valeria brillaba en mi pantalla. Sofía, nena, ¿puedes mandar el archivo final de prácticas? Vamos a estudiar todos juntos esta noche. Besos. Por un largo momento, no respiré. La habitación a mi alrededor era exactamente como había sido 2 años atrás. La pálida luz de la mañana se colaba por las cortinas baratas. Mi escritorio estaba sepultado bajo libros de texto. Una taza medio vacía de café instantáneo, ya frío, junto a mi portátil. Y el archivo de prácticas abierto en la pantalla con un título: Repaso final de razonamiento avanzado. Versión maestra. Mis manos volvían a tener 18 años, manchadas de tinta y delgadas por demasiadas, cenas sautadas. Mi pelo seguía en la trenza desordenada que usaba cuando estudiaba hasta medianoche. La chaqueta de mi uniforme colgaba de la silla, con el pin de la beca en la solapa, brillante y humillante, porque en mi última vida me quitaron ese pin delante de todos después de la audiencia. Lo toqué con 2 dedos, sólido, real, mío, por ahora. Mi portátil volvió a sonar. Valeria, no te lo quedes, jaja. Estamos todos estresados. Detrás de ese mensaje pude ver la vieja trampa con una claridad aterradora. Ella lo pediría. Yo se lo enviaría. Ellos meterían el archivo en una herramienta de IA, no para entenderlo, sino para producir en masa explicaciones pulidas que pudieran memorizar. La IA resolvería con confianza el borrador anticuado. Alucinaría un falso lema en la pregunta 7. Leería mal el gráfico de la pregunta 12 y produciría la misma respuesta elegante y errónea para todos ellos. Entonces suspenderían, entrarían en pánico y decidirían que la única forma de sobrevivir era convertirme en la villana. En mi primera vida, intenté explicar que estudiar verdad significa comprobar las fuentes, comparar métodos, preguntar a los profesores, hacer el trabajo,
A nadie le importó. Solo les importó que mi archivo hubiera estado en sus pantallas y que mi nombre estuviera en los metadatos. Esta vez miré el mensaje de Valeria hasta que el miedo se convirtió en algo más afilado. Entonces, desconecté mi portátil de Internet. El archivo de prácticas real nunca debió estar online. Ese era el detalle que todos pasaron por alto, porque pensaban que la inteligencia vivía en los documentos, no en la disciplina. El señor Heredia, nuestro profesor de razonamiento avanzado, me dio el repaso maestro, porque yo era su asistente de docencia para la sección inferior, y porque me había pasado el semestre creando guías de soluciones claras, para los estudiantes que se bloqueaban cuando las demostraciones se volvían abstractas. Pero el archivo maestro de mi portátil no era el final. Era un espacio de trabajo digital desordenado, lleno de versiones antiguas, enunciados de prueba y distractores incorrectos, y notas como consultar con Heredia antes de distribuir. El verdadero dossier de prácticas final vivía en una carpeta negra bajo mi cama, manuscrito con bolígrafo azul, corregido 2 veces. Luego, impreso en la biblioteca y anotado durante las tutorías. En mi primera vida, había planeado pasarlo a limpio el martes. Valeria robó el borrador del lunes antes de que pudiera. Esta vez, saqué la carpeta de debajo de mi cama, como un arma de una tumba. Las páginas eran feas, tachadas, manchadas de café, y de un valor incalculable. Tenían correcciones que nunca estuvieron en mi portátil. El coeficiente cambiado en el problema 4. El caso de excepción en la prueba de inducción. La fuente real para el modelo de probabilidad. La advertencia del profesor de que gráfico de la pregunta 12 era intencionadamente engañoso. Apreté la carpeta contra mi pecho y mi pulso se calmó. En la primera línea, temporal, habían robado lo incorrecto por accidente. En esta, iba a dejar que robaran lo incorrecto a propósito. No respondí a Valeria inmediatamente. Esa fue mi primera ruptura de patrón. En mi antigua vida, respondía en menos de 2 minutos, porque el retraso me parecía de mala educación. Y la mala educación, peligrosa. Valeria había construido todo un imperio, haciendo que la gente temiera su decepción. Era el tipo de chica que los profesores llamaban carismática. Los padres, completa. Y los estudiantes, intocable. Su padre era dueño de la mitad de las academias de nuestro distrito. Su madre presidía la junta de recaudación de fondos de antiguos alumnos, y su sonrisa podía convertir un rumor en consenso público antes del almuerzo. No, acosaba a gritos. Te pedía un boli prestado, elogiaba tu letra, te invitaba a su grupo de estudio, y luego te hacía sentir agradecido mientras tomaba lo que necesitaba. Su círculo orbitaba a su alrededor, con portátiles caros y una ambición agotada. Marina, que lloraba antes de cada examen, pero de alguna manera siempre sabía quién tenía las soluciones. Theo, que se llamaba a sí mismo estratega de IA, porque podía pegar una pregunta en 4 chatbots y elegir la respuesta más segura. Javier, que se hacía tonto encantador hasta que salían las notas. Y Silvia, mi antigua amiga, que una vez compartió fideos instantáneos conmigo en la biblioteca. Antes de decidir, la proximidad a Valeria valía más que la lealtad hacia mí. En mi primera vida, se hacían llamar el grupo del alba, porque estudiaban hasta el amanecer. No estudiaban. Recolectaban apuntes de estudiantes, silenciosos, preguntas de práctica de los asistentes de docencia, resúmenes de la IA. Y el desgaste emocional de cualquiera demasiado solo para decir que no. Para el amanecer del jueves, su chat de grupo contendría 47 páginas de hermosas respuestas incorrectas. Y para de ellos. La última vez fue el mío. Esta vez abrí una nueva carpeta y la llamé Prácticas Online Compartidas. Construí el señuelo con cuidado, porque la venganza hecha con pereza
se convierte en crueldad, y la crueldad deja huellas en los lugares equivocados. No inventé respuestas para enviárselas directamente, no hackeé cuentas, ni alteré sistemas del colegio, ni saboteé el examen. Simplemente tomé el viejo borrador que habían robado en mi primera vida. Lo limpié lo suficiente para que pareciera terminado, y dejé los errores originales intactos. Luego añadí 3 marcadores, inofensivos pero inconfundibles. En la pregunta 7, mantuve el falso atajo de simetría de Aster. Una frase que una vez escribí como una broma privada. Después de que una IA la alucinara durante una investigación, ningún libro de texto la usaba, ningún profesor la enseñaba. Ningún estudiante seguro de sí mismo la citaría sin comprobar. En la pregunta 12, dejé las etiquetas del gráfico recortadas, para que un modelo de visión por IA leyera el eje al revés, exactamente como la herramienta de Theo había hecho la última vez. En el enunciado final de respuesta, escrita, incluí una frase de mis notas de brainstorming. Estabilidad sobre velocidad. Sonaba profundo, pero no respondía a nada. El archivo señuelo parecía un dossier de prácticas, pero en realidad era un espejo. Cualquiera que lo usara responsablemente notaría las inconsistencias, haría preguntas y corregiría los errores. Cualquiera que lo volcara en una IA y memorizara el resultado, se expondría a sí mismo. Lo guardé como un PDF con metadatos genéricos. Lo subí a una carpeta de Drive compartida que ya habías usado para resúmenes de clase inofensivos. Y cambié el permiso de acceso a solo lectura. Luego tomé la carpeta real. La metí en una funda de plástico. La sellé en mi vieja carpeta de arte y la llevé al instituto en mi mochila, como si fuera contrabando. A las 7:15 de la mañana, el Colegio San Isidro se veía exactamente como un colegio se ve antes de devorar a sus hijos. Pancartas brillantes en el vestíbulo, pósteres de motivación en las paredes. Alumnos de último año, moviéndose por los pasillos, con ojos vacíos y carpetas de colores apretadas contra el pecho. La semana de exámenes convertía a todos en una versión más pulcra de sus peores instintos. Los perezosos se volvían espirituales. Los ambiciosos se volvían salvajes. Los populares se volvían generosos. Solo cuando la generosidad podía generar una deuda útil. Pasé por delante de la biblioteca, donde el grupo de Alba ya había reclamado el aula con la pizarra blanca, 3 alargadores y una torre de cafés con hielo. Valeria me vio a través del cristal y saludó como si llegara tarde a una fiesta, de la que ella era la dueña. Mi estómago se encogió por el viejo recuerdo. En mi primera vida. Entré en esa habitación, le di mi cargador, expliqué mi archivo de prácticas y sonreí cuando me llamaron genio. Recuerdo el perfume de Valeria, dulce y caro. Recuerdo a Silvia sin mirarme a los ojos cuando empezó la acusación. Recuerdo a Theo diciendo: Sofía diseñó el archivo para engañar a nuestro flujo de trabajo con IA. Como si hacer trampas se hubiera vuelto tan normal, que sabotear las trampas fuera el crimen. Esta vez le devolví el saludo y seguí caminando. La sonrisa de Valeria vaciló. Interrupción de patrón. Número 2. No entré en la sala de cristal. El señor Heredia me encontró fuera de la sala de profesores, mirando fijamente la fotocopiadora. Era un hombre delgado con ojos cansados, una corbata gris, y la postura trágica de alguien que había intentado enseñar lógica a adolescentes, con la presión de las becas y acceso a Internet. En mi primera vida, no me había defendido en la audiencia tan firmemente como yo quería. Lo odié por eso durante mucho tiempo. Luego entendí que había estado atrapado entre pruebas que parecían malas y una junta escolar alérgica a los escándalos. Comprenderlo no borró el daño,
Pero el renacimiento me había vuelto práctica. Lo necesitaba a él, antes de necesitar justicia de él. Sofía, dijo, ajustándose. Las gafas. Llegas temprano. ¿Podría preguntarte algo extraño? Sus ojos se agudizaron. Esa frase nunca es pequeña. Abrí mi carpeta y le mostré la carpeta real, manteniendo la voz firme. Este es el dossier de prácticas final que corregimos el viernes. No lo he pasado. A ordenador. Quiero mantenerlo offline hasta la sesión de repaso oficial. Demasiada gente está compartiendo archivos sin contexto y me preocupan las soluciones generadas por IA que se están extendiendo. Me estudió durante varios segundos. En la primera vida, nunca le había advertido. Había querido gustarle a todo el mundo. Demasiado como para parecer sospechosa. Esta vez, lo vi procesar las palabras soluciones generadas por IA, con la expresión de un hombre que ve una tormenta en el radar. ¿Alguien te ha pedido el archivo? Varias personas lo harán. ¿Lo harán? Repitió. Tragué. Saliva. Ya lo han hecho. Saqué mi móvil y le enseñé el mensaje de Valeria. Luego el de Teo. Manda él. Maestro, por favor. Puedo optimizar las explicaciones de las respuestas para todos. La boca del señor Heredia se tensó. Optimizar, murmuró. Con el hastiado disgusto de un profesor que sabía exactamente lo que eso significaba. Entonces, hizo algo que no había hecho en mi primera vida. Cogió la carpeta, firmó la primera página con fecha y hora. Me hizo firmar, debajo. Y guardó una fotocopia bajo llave en su armario. Si distribuyes algo, dijo, hazlo a través de mí. Si alguien afirma lo contrario, que venga a verme. Esa frase se sintió como el cerrojo de una puerta deslizándose en su sitio. Valeria me acorraló después de la primera clase. Cerca de la fuente, donde la mitad de los de último año podían mirar sin que pareciera que miraban. Su timing siempre era teatral. Se interpuso en mi camino, con Marina detrás de ella, y Silvia flotando un poco al lado, fingiendo que no había elegido un bando. Sofía, dijo Valeria, alargando mi nombre como si fuéramos amigas en una obra de teatro. Y yo hubiera olvidado mi entrada. ¿Viste mi mensaje? Sí, su sonrisa se iluminó, porque confundió el reconocimiento con la rendición. Perfecto. ¿Lo mandas antes del almuerzo? Teo está creando un banco de respuestas, maestro, y lo compartiremos con todos después de que la IA lo limpie. Incliné la cabeza. ¿Todos? Bueno, nuestra sección. ¿Te refieres a la gente de grupo de estudio? Marina, ¿por qué estás tan intensa? Es solo práctica. Silvia finalmente me miró. Y había una advertencia en sus ojos. No preocupación. Sabía que Valeria odiaba que la desafiaran en público. Volví a mirar a Valeria. El archivo de prácticas real no es digital. Su sonrisa se congeló. ¿Qué? Lo mantuve offline. El señor Heredia tiene la copia oficial. La fuente gorgoteaba detrás de nosotros. Estúpidamente alegre. Valeria parpadeó una vez. Lentamente. Sofía, nena, no hagas esto ahora mismo. Ahí estaba el azúcar sobre el cuchillo. ¿Hacer qué? Actuar como si la clase no dependiera de tus apuntes. Depender de los apuntes significa asistir a la sesión de repaso. Algunos de nosotros tenemos compromisos. Entonces algunos de vosotros deberíais escribirle un email al señor Heredia. La cara de Marina se sonrojó. Silvia bajó la mirada. Valeria se acercó más, bajando la voz, mientras mantenía la sonrisa. Sabes que la gente solo tolera tus rarezas porque eres útil, ¿verdad? En mi primera vida, esa frase me habría vaciado por dentro. Esta vez, la oí como una confesión. Entonces debería tener cuidado con lo que dejo que la gente use, dije. Interrupción de patrón número 3. Hice que su insulto sonara como un consejo. Para el almuerzo, el señuelo había hecho lo que hace el cebo cuando los
peces tienen hambre. No le había enviado el enlace a Valeria. No fue necesario. Lo coloqué en la carpeta compartida, etiquetada como materiales de repaso antiguos. La misma carpeta que la mitad del curso había guardado en marcadores hacía meses. Y publiqué una nota neutral en el foro de la clase. Los materiales de repaso, digitales antiguos, están en la carpeta compartida. Para el dossier de prácticas, corregido actual, asistid a la sesión oficial del miércoles con el señor Heredia. Esa era la verdad. La carpeta contenía materiales digitales antiguos. El dossier, corregido actual, requería asistencia. En 14 minutos, Teo comentó: leyenda, encontré el PDF. En 20, Javier reaccionó con un emoji de fuego. En 30, Valeria publicó: gracias, Sofía. El grupo del Alba organizará las soluciones para cualquiera que esté agobiado. Miré la pantalla en la cafetería, mientras Lara de Sousa, mi amiga de verdad y la única persona que me había creído hasta que se volvió inconveniente para el colegio no hacerlo, leía por encima de mi hombro: te acaba de dar las gracias, públicamente, por un archivo que dijiste específicamente que era antiguo. Sí. Lara entrecerró los ojos. Sofía, ¿por qué pareces un gato viendo un vaso acercarse al borde de una mesa? Bebí un sorbo de agua. Porque algunas personas solo aprenden la gravedad dejando caer cosas. Lara era brillante, directa y alérgica al teatro social. Ella fue quien encontró la primera inconsistencia en las respuestas de la IA la última vez. Luego fue ignorada porque Valeria lloró más fuerte. En esta vida le había contado lo suficiente para que fuera cautelosa. No lo suficiente para que pensara que había perdido la cabeza. ¿Mantuviste el archivo real offline?, preguntó. Asentí. Copia firmada con fe. Hace ratas. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego brillaron. Oh, eso es. Elegante. No es venganza, dije automáticamente. Me miró. Sofía. Miré los ventanales de la cafetería, donde el grupo de Valeria ya estaba reunido alrededor del portátil de Teo. Vale. Es venganza con integridad académica. La primera traición de la IA llegó esa tarde a las 8:03 p.m., en forma de una captura de pantalla que Teo envió accidentalmente a todo el foro de la clase, en lugar del chat del grupo del Alba. Mostraba una explicación para la pregunta 7. Usando el atajo de simetría de Aster, podemos reducir el espacio de estados, asumiendo una paridad reversible en todos los nodos terminales. Debajo había escrito: esta explicación es limpia. Memorizad la frase. Mi teléfono se iluminó con notificaciones. Alguien respondió: ¿qué es eso de Aster? Teo borró la captura 11 segundos después. Pero 11 segundos son una eternidad para estudiantes con reflejos de captura de pantalla. Lara me envió 3 emojis de calaveras riendo. Yo no me reí. Mis manos estaban frías. Ver. Esa frase falsa de nuevo me arrastró de vuelta a la sala de la audiencia de Mi primera vida, donde Teo había dicho con total confianza: el atajo de Aster estaba en el archivo de Sofía. Y el señor Campos, el subdirector, había asentido, como si la terminología falsa se volviera real cuando la pronunciaba un chico con una camisa planchada. Puse mi teléfono boca abajo y abrí mi carpeta. La pregunta 7 real no tenía atajo. Requería una tediosa distinción de casos, 2 pequeños diagramas, y el tipo de razonamiento paciente que la IA a menudo aplana en un sinsentido, cuando se le dan enunciados incompletos. Copié la solución corregida a mano otra vez, no porque necesitara aprenderla, sino porque escribir me centraba. La venganza no podía ser lo único que me impulsara. Si construía la semana enteramente alrededor de verlos caer, seguiría orbitando a su alrededor. Así que
Estudié. Al otro lado de la ciudad, las herramientas de IA de Theo producían un veneno elegante. En mi habitación, bajo una lámpara de escritorio amarilla, trabajé las demostraciones reales, hasta que mi propia comprensión se volvió más pesada que mi ira. El martes por la mañana trajo niebla, tanto fuera como dentro del colegio. Los rumores se movían más rápido que el tiempo. Algunos estudiantes habían visto la captura de Theo. Otros se habían unido al banco de respuestas compartido del grupo del Alba, porque el pánico hace que la gente confíe en la voz segura más cercana. Valeria llegó con un abrigo blanco sobre el uniforme, como si protagonizara un drama médico sobre el estrés. Tenía ojeras, pero hacía que hasta el agotamiento pareciera estudiado. Durante la tutoría, se puso de pie cerca de la mesa del profesor y anunció: para cualquiera que esté confundido, nuestro banco de respuestas está asistido por IA, pero revisado por humanos. ¿Revisado por quién?, me pregunté. ¿La chica que pensaba que una derivada era un tipo de inversión? Pero la clase se relajó, porque Valeria había dicho las palabras mágicas. Revisado por humanos. En mi primera vida, esa frase los había salvado durante casi 12 horas. Sonaba responsable, moderno, eficiente. Hacía que las trampas sonaran a colaboración. Y la pereza a innovación. El señor Campos, que había entrado para recordarnos las reglas del examen, lo oyó por casualidad y sonrió con indulgencia. Solo, recordad, estudiantes, la IA es una herramienta, no un sustituto para pensar. Theo saludó con 2 dedos. La clase se rió. Vi al señor Campos reír también y sentí florecer la vieja furia. A los colegios les encantaban los carteles de advertencia más que la aplicación de las normas, porque los carteles no enfadaban a los padres. La última vez, cuando todo explotó, la administración había necesitado un villano simple, y era más barato castigarme a mí que a los hijos de los donantes. Esta vez, levanté la mano. Todos se giraron. Nunca levantaba la mano para los anuncios. Señor, dije, requerirá el examen que los estudiantes expliquen su razonamiento oralmente. Si los patrones de respuesta sugieren respuestas generadas. La sala se quedó en silencio. La sonrisa del señor Campos vaciló. Eso no forma parte del procedimiento actualmente. ¿Podría serlo? Valeria se había girado lentamente, hacia mí. El señor Heredia, de pie en la puerta con las hojas de asistencia, levantó la vista. Mantuve mis ojos en el señor Campos. Si varios estudiantes entregan el mismo método falso o terminología inventada, las respuestas escritas por sí solas no mostrarán quién entiende el material. El señor Campos carraspeó. Tenemos protocolos de integridad académica. Entonces deberíamos usarlos antes de que los resultados decidan el futuro de la gente. Interrupción de patrón número 4. Hice que los adultos dijeran si las reglas eran decorativas. Al señor Campos no le gustaba que lo desafiaran, pero le gustaba aún menos parecer poco preparado. Para la segunda hora, el señor Heredia anunció un componente añadido de verificación oral. Para razonamientos dudosos o hitos sospechosos en el final. No es un examen aparte, enfatizó. Solo una explicación de 5 minutos. Si la solución escrita de un estudiante se basa en métodos poco claros, la clase gimió. El rostro de Valeria se volvió liso como la porcelana. Theo le susurró algo a Javier, quien le susurró de vuelta. ¿Pueden hacer eso? Podían. El programa de estudios siempre había permitido comprobaciones de razonamiento. Los profesores rara vez las usaban, porque creaban más trabajo. Ahora el trabajo tenía un nombre. En el almuerzo, Valeria se sentó frente a mí sin preguntar. Lara se tensó a mi lado, pero negué con la cabeza una vez.
Valeria dejó su bandeja con cuidado, todo fruta, sin apetito. Estás poniendo a la gente nerviosa, dijo. El examen está poniendo a la gente nerviosa. No, Sofía. Tú. Esta pequeña actuación de integridad tuya es fea. Entonces, no mires. Sus ojos brillaron. ¿Crees que mantener los archivos offline te hace pura? Todos usamos herramientas. Tú usas el corrector gramatical. Usas los motores de búsqueda. Usas las explicaciones de otras personas. Sí, dije. Y luego las verifico. No todo el mundo tiene tiempo para ser tan obsesivo. Todo el mundo tiene tiempo para no citar un atajo falso. Lara tosió en su bebida. Valeria se inclinó, bajando la voz. Tú plantaste eso. Fue más rápido que la última vez. ¿Plantar el qué? Aster. Sabías que la IA lo cogería. La miré durante un largo momento. Valeria, si tu método de estudio puede arruinarse por la existencia de una frase sin comprobar, en un borrador antiguo, el problema no es la frase. Su mano se apretó alrededor del tenedor. Admitiste que es un borrador antiguo, públicamente, por escrito. Sus pupilas se movieron. Estaba repasando el post del foro, dándose cuenta de que la trampa tenía puertas etiquetadas desde fuera. «¿Estás enferma?», susurró. Sonreí, pero no amablemente. No, por fin estoy documentada. La segunda traición de la IA llegó el martes por la noche, y fue más fea, porque implicaba confianza. El grupo del Alba publicó su banco de respuestas a las 11:48 p.m., con una portada en tonos pastel, una cita motivacional. Y el nombre de Valeria en la parte superior como coordinadora. Eran páginas de explicaciones pulidas, formateadas tan bellamente que los estudiantes débiles confiarían en él antes de leerlo. Descargué una copia, porque la evidencia nunca debe depender de que la vergüenza de otro dure hasta la mañana. El banco de respuestas contenía los 3 marcadores. El atajo de Aster aparecía 4 veces. El gráfico de la pregunta 12 estaba invertido, produciendo una conclusión que contradecía la tendencia visible si realmente mirabas el eje. La respuesta final usaba estabilidad sobre velocidad como una tesis. Luego, divagaba durante 2 párrafos sin responder a la pregunta. Y lo que es más importante, el banco de respuestas incluía frases idénticas en secciones que requerían un razonamiento individual. La simetría del marco revela invariante oculto. El principio de estabilidad sobre velocidad implica una optimización ética. Podemos ignorar con seguridad los casos límite como despreciables. Esas frases eran perfume de IA rociado sobre una habitación vacía. Lara y yo lo leímos juntas en una videollamada. Su rostro pasó por el horror, el deleite y el asco profesional. Ni siquiera probaron las respuestas con valores de muestra, dijo. No. No lo compararon con un libro de texto. No. Pusieron el nombre de Valeria en la portada. Sí. Lara se echó hacia atrás. Eso es arrogancia o selección natural. Mi teléfono vibró con un mensaje de Silvia. ¿Has visto el banco de respuestas? ¿Está bien? Me quedé mirando su nombre. En mi primera vida, Silvia se había sentado frente a mí en la audiencia y había dicho: Sofía siempre actuaba como si quisiera ayudar, pero quizás quería que dependiéramos de ella. Lloró cuando lo dijo. La gente cree en las lágrimas, porque parecen caras cuando las llevan las amigas de Valeria. Ahora me estaba pidiendo rescate. Escribí. Publiqué que la carpeta tenía materiales antiguos. El dossier de prácticas, corregido, está en el repaso oficial de mañana. Ella respondió. Pero el banco está mal. No respondí inmediatamente. Luego escribí. Comprueba la pregunta 7 con el libro de texto. No confíes en mí. Verifica. Interrupción de patrón número 5. Me niego a convertirme en el nuevo atajo.
El miércoles fue la sesión de repaso oficial, el día que no había existido en mi primera vida, porque todos pensaron que el banco de la IA era suficiente. El señor Heredia la celebró en el salón de actos después de clase, y, para su sorpresa, casi la mitad del curso asistió. El pánico había hecho lo que los recordatorios de los profesores no pudieron. Me senté en la segunda fila con Lara, con mi carpeta real abierta. Valeria llegó, 10 minutos tarde, con Teo, Javier, Marina y Silvia, todos con la expresión frágil de personas que habían dormido junto a una mala decisión. Se sentaron en la última fila, lo cual era gracioso, porque Valeria solía preferir la primera fila cuando había admiración disponible. El señor Heredia empezó con la pregunta 7. Por supuesto que sí. Escribió el problema en la pizarra. Luego se giró hacia la clase. ¿Quién puede identificar por qué un atajo de simetría no se aplica aquí? La sala contuvo la respiración como una sola criatura. Teo se puso rojo. Javier miró su pupitre. Marina hojeaba el banco de respuestas, como si un rescate pudiera esconderse entre las páginas. El rostro de Valeria permaneció tranquilo, excepto por un pequeño músculo que saltaba cerca de su mandíbula. El señor Heredia no los miró a ellos. Miró a toda la sala, y eso lo empeoró. Un método no es válido porque suene elegante, dijo. Una explicación generada no es comprensión. Si no puedes localizar la suposición, no puedes usar la conclusión. Luego desarrolló la solución real lentamente, caso por caso, haciéndonos hacer las partes feas. Los estudiantes se quejaron. Pero escribieron. Luego vino la pregunta 12. Proyectó el gráfico con las etiquetas completas. La mitad de la sala hizo un ruido como de una impresora moribunda. Si vuestra respuesta dice que la tasa aumenta a medida que X disminuye, dijo el señor Heredia con suavidad, es que habéis leído el gráfico al revés. Alguien susurró. Oh, Dios mío. El bolígrafo de Lara arañaba furiosamente el papel. Vi a Silvia borrar una página entera con manos temblorosas. Valeria no escribió nada. Miraba al señor Heredia como si la hubiera traicionado al enseñar. Después de la sesión, Silvia me siguió al pasillo. Lo supe por el ritmo de sus pasos antes de que hablara. En mi primera vida, la había perseguido después de la audiencia, rogándole que dijera la verdad. Ella había llorado y dicho, no puedo ir en contra de Valeria. No entiendes lo que puede hacer. Ahora lo entendía. También entendía lo que Silvia podía hacer. Cuando la comodidad importaba más que la conciencia, Sofía, dijo, me detuve, pero no me giré del todo. Creo que el banco de respuestas está mal. Sí, se encogió ante la franqueza. Sabías que lo estaría. Sabía que todos los borradores tenían errores. ¿Por qué no me avisaste directamente? La pregunta era tan descaradamente injusta que por un segundo casi la admiré. La gente que se beneficia de tu silencio a menudo te resiente por no gestionar también sus consecuencias. Dije que verificaras la pregunta 7. Eso fue después. Después de que eligieras el banco del grupo del Alba. En lugar del repaso oficial, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo. Yo también. Valeria dijo que estabas acaparando el archivo real para hacernos suspender. ¿Y la creíste? Ella desvió la mirada. Ahí estaba. Ni un sí, ni un no, sino el espacio donde la lealtad había muerto en silencio. Quería que me incluyeran, susurró. Mi ira se aflojó. No en perdón, sino en duelo. Silvia no me había traicionado porque me odiara. Me había traicionado porque la pertenencia era una moneda. Y yo estaba en bancarrota. Eso lo hacía más triste, no más pequeño. Entonces presta atención al coste, dije. Porque Valeria nunca incluye a la gente gratis.
Se secó la mejilla con rabia. ¿Puedes enseñarme las soluciones reales? La miré. Realmente la miré. Asiste a una sesión mañana. Hazle preguntas al señor Heredia. Haz el trabajo. No me vas a ayudar. Te estoy ayudando. No lo parece. Eso es porque no. Es un rescate. Interrupción de patrón número 6. Dejé que alguien se sintiera decepcionado, sin apresurarme a arreglar ese sentimiento. Esa noche, el grupo del alba se resquebrajó. No públicamente, todavía no. Pero el sonido me llegó a través de mensajes, filtraciones y una nota de voz accidental que Marina envió a Lara, mientras sollozaba demasiado para comprobar el destinatario. Valeria culpó a Teo por depender demasiado de la IA. Teo culpó a Valeria por exigir velocidad y presentación por encima de la verificación. Javier culpó a la extraña carpeta señuelo de Sofía, lo que al menos tenía la virtud de la consistencia. Marina dijo que no podía suspender, porque sus padres ya habían contratado a un asesor universitario. Silvia no dijo nada durante la mayor parte de la pelea. Luego, finalmente, preguntó si deberían decirle a la clase que dejara de usar el preguntó y banco. La respuesta de Valeria se oyó claramente en la nota de voz, fría y cortante. Absolutamente no. Si todo el mundo lo usa, se convierte en algo normal. Si solo lo usamos nosotros, se convierte en evidencia. Lara y yo lo escuchamos 2 veces. No porque disfrutáramos de los llantos de Marina, sino porque esa frase importaba. Si todo el mundo lo usa, se convierte en algo normal. Esa era la enfermedad. No la IA en sí misma, no las herramientas. La enfermedad era el instinto de grupo de repartir el riesgo hasta que la responsabilidad se disolviera. En mi primera vida habían hecho exactamente eso. Metieron el banco en docenas de manos. Luego afirmaron que las respuestas incorrectas eran un malentendido colectivo, causado por mi archivo. Esta vez, el repaso oficial había interrumpido la propagación, pero no la había detenido. Los estudiantes seguían desesperados. El banco de respuestas todavía parecía más limpio que la desordenada verdad. Me reenvié la nota de voz a mí misma. Luego, escribí una cronología en mi cuaderno. Lunes, archivo antiguo, publicado con advertencia. Martes, banco de respuestas de IA publicado. Miércoles, repaso oficial, corrigió los marcadores. Jueves, repaso, final. Viernes, examen. Añadí una línea más. No te vuelvas cruel antes de que queden expuestos. Esa línea importaba. Quería venganza. Quería que Valeria sintiera la misma impotencia que ella me había infligido. Pero si cruzaba la línea de la manipulación, no sería la única persona que perdería. Perdería al yo que había vuelto para salvar. El jueves por la mañana, Valeria cambió de táctica. Se disculpó. No a mí en privado, donde una disculpa podría requerir humildad, sino a la clase en el foro, donde podía funcionar como control de daños. Hola a todos, escribió. Algunas de las explicaciones del grupo del ALBA pueden estar demasiado pulidas por la IA y no alineadas con el método preferido del señor Heredia. Por favor, usad también los apuntes del repaso oficial. Siento a la confusión. Solo intentábamos ayudar bajo presión. Era perfecto. Voz pasiva, suave, sin admisión, sin responsabilidad, un poco de vulnerabilidad. Y la frase, intentábamos ayudar colocada como un escudo frente a un cañón. La gente reaccionó con corazones. Marina comentó, todos te lo agradecemos. Teo permaneció en silencio. Lo que me dijo que estaba enfadado o que por fin estaba leyendo. Entonces, Valeria me envió un mensaje privado. ¿Podemos hablar antes del repaso? Sin dramas. Casi lo ignoré. Luego recordé la audiencia.
la forma en que se había inclinado hacia adelante, con los labios temblorosos, y había dicho: Sofía siempre me tuvo resentimiento. Recordé a la junta, creyendo que el motivo importaba más que las marcas de tiempo. Esta vez, si quería hablar, podía hacerlo a la luz del día. Respondí: en el atrio, a las 12:20. Lara estará allí. Valeria respondió con un pulgar hacia arriba, lo que significaba que lo odiaba. El atrio, a la hora del almuerzo, era luminoso, concurrido e imposible de controlar. Llegó sola, lo cual era una actuación en sí misma. Llevaba el pelo recogido, su rostro sin maquillaje por primera vez en todo el año, haciéndola parecer más joven y más peligrosa. «Te debo una disculpa», dijo. Lara, sentada a mi lado con un sándwich, susurró: «Vaya», empezando con ficción. Valeria la ignoró. «Te presioné por los materiales. No debería haberlo hecho». «Vale». Esperó la absolución. No se la di. Y continuó tragando saliva. «Quizás el banco debería haberse comprobado más. Por ti. Por todos. Mi nombre está en la portada». Sus ojos se endurecieron. «Sabes, por esto la gente piensa que eres imposible. No puedes simplemente aceptar la paz». Me eché hacia atrás. «La paz no es lo mismo que tú escapando de las consecuencias». Ahí estaba. Su máscara se deslizó 1 milímetro, pero fue suficiente. «¿Quieres consecuencias?», dijo en voz baja. «Cuidado, Sofía. Las consecuencias no siempre caen donde apuntas». La amenaza llegó antes de la última clase. Un correo anónimo fue enviado al señor Campos, a la directora Sanz, al señor Heredia y a la Oficina de Integridad Académica. Sofía García plantó intencionadamente un cebo de IA falso en los archivos de repaso para sabotear a sus compañeros. Admitió saber que la IA leería mal su archivo. Esto es una falta de conducta académica y manipulación emocional. Se adjuntaban capturas de pantalla recortadas de mi post en el foro, la captura borrada de Teo sobre Aster y una línea de mi conversación con Valeria en el almuerzo. La paz no es lo mismo que tú escapando de las consecuencias, sin contexto, sin la advertencia del archivo antiguo, sin la cronología del repaso oficial, sin mencionar que el grupo del Alba creó y distribuyó el banco de respuestas. En mi primera vida, este fue el momento en que me ahogué. Una acusación con lenguaje, de adultos, lanzada antes de los exámenes. Diseñada para hacer que defenderme pareciera más drama. Mis manos se quedaron entumecidas cuando la asistente del señor Campos me llamó a la oficina. Lara se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. «Voy a ir contigo». «No te han llamado», dije. «Entonces, estoy caminando en la misma dirección con postura de apoyo emocional». Encontramos al señor Heredia ya en la oficina, con los brazos cruzados. Parecía menos cansado que enfadado. El señor Campos estaba sentado detrás de su escritorio con un correo electrónico impreso delante. «Sofía», comenzó, en el tono que usan los adultos cuando ya han decidido que la calma equivale a la justicia. «Hemos recibido un informe preocupante». Escuché sin interrumpir. Esa fue otra ruptura de patrón. En mi primera vida, había entrado en pánico. Había sobreexplicado. Y había parecido culpable. Porque la desesperación ensucia la verdad. Esta vez, cuando terminó, puse mi carpeta sobre su escritorio. Esperaba esta posibilidad, dije. El señor Campos parpadeó. El señor Heredia casi sonrió. Abrí la carpeta. Aquí está mi post original del foro, afirmando que la carpeta online contenía materiales antiguos. Aquí está la copia firmada por el señor Heredia del dossier de prácticas corregido y offline, del lunes por la mañana. Aquí hay capturas de pantalla del grupo del Alba publicando un banco de respuestas asistido por IA, bajo el nombre de Valeria.
Aquí está el post borrado, de Teo, usando el término falso. Aquí está la grabación del miércoles, donde Valeria dice que yo lo planté. Y mi respuesta, explicando que el uso de IA sin verificar es el problema. El señor Campos miró los documentos. A los adultos les encanta el papel. Hace que el coraje parezca oficial. El señor Campos preguntó si había dejado errores intencionadamente en el archivo antiguo. Esa era la pregunta peligrosa. Y me había preparado para ella, porque la verdad, sin precisión, puede convertirse en un arma en manos de otro. El archivo antiguo ya contenía material de borrador sin resolver, dije. No lo presenté como actual. Dirigí públicamente a los estudiantes al dossier de prácticas corregido y oficial. No creé ni distribuí un banco de respuestas. No aconsejé a nadie que usara IA. No le dije a nadie que memorizara aplicaciones generadas. Los estudiantes que usaron el archivo antiguo tuvieron la misma oportunidad de verificarlo que todos los demás. El señor Heredia añadió: puedo confirmar que Sofía me planteó sus preocupaciones sobre el mal uso de la IA antes de que se publicara ningún banco de respuestas. Firmé. La copia corregida y offline el lunes por la mañana. Actuó apropiadamente. Lara, que técnicamente no había sido invitada a entrar, pero se había convertido en parte del mobiliario por pura confianza, dijo: además, si un archivo antiguo puede sabotearte, no estás estudiando, estás copiando. El señor Campos le lanzó una mirada. Ella sonrió. La reunión no terminó con fuegos artificiales. Terminó con el señor Campos diciendo que la oficina revisaría el problema de distribución más amplio, lo que significaba que los donantes habían entrado en el pronóstico del tiempo. Pero la acusación no se me pegó. Salí con mi carpeta todavía en mis manos y las rodillas débiles por el terror retardado. Valeria estaba al otro lado del pasillo, cerca del tablón de anuncios principal, fingiendo mirar su teléfono. Cuando vio mi cara, no lo supo todo, pero sí lo suficiente. Su flecha anónima había golpeado un escudo y había caído a sus pies. No sonreí. No me regodeé. Simplemente levanté la carpeta ligeramente, como un brindis, y pasé de largo. Interrupción de patrón número 7. Dejé que la documentación hablara por sí sola. Y dejé que el silencio la humillara. El jueves por la noche, nadie durmió. El examen era el viernes por la mañana. Pero la verdadera prueba ya había comenzado. El foro de la clase se dividió en facciones. Algunos estudiantes defendían a Valeria, porque la gratitud es pegajosa cuando se une al miedo. Otros estaban furiosos, porque habían confiado en el banco, y ahora se daban cuenta de que podrían haber memorizado un sinsentido. Unos pocos borraron silenciosamente sus descargas, como si la culpa digital no tuviera memoria caché. El señor Heredia publicó una aclaración de emergencia. Solo deben usarse los materiales de la sesión de repaso oficial. Los estudiantes son responsables de verificar todos los métodos. Los bancos de respuestas generados por IA o compartidos no están respaldados. Fue profesional, contenido y devastador. Teo intentó salvar su reputación publicando: las herramientas de IA son tan buenas como los prompts. Los errores ocurren. Alguien respondió: tío, no dijiste que memorizáramos Aster. Javier afirmó que nunca usó el banco en serio. Marina publicó una disculpa llorosa en el hilo equivocado. La borró. Luego, publicó una cita sobre salud mental. Silvia me envió un mensaje. Fui al repaso. Tenías razón. Lo miré durante mucho tiempo. Luego respondí: bien, duerme. Valeria no publicó nada. Ese silencio me preocupaba más que cualquier amenaza. En mi primera vida, su poder había sido la visibilidad constante. Si desaparecía, estaba planeando algo. A la 1:12 a.m. Mi correo. Sonó.
Una dirección desconocida me envió un PDF titulado Pruebas de mala. Conducta con IA de Sofía García. Mi pulso se disparó. Lo abrí en una tablet vieja, desconectada de mis cuentas, porque la paranoia se había convertido en una habilidad de estudio. El PDF contenía capturas de pantalla de chat fabricadas, mostrándome instruyendo a un IA para crear soluciones engañosas para mis compañeros. Las marcas de tiempo estaban mal. El formato del nombre de usuario no coincidía con mis cuentas. Una captura de pantalla usaba una foto de perfil que no subí hasta meses después, en la primera línea temporal, lo que me revolvió el estómago, porque la realidad se estaba plegando en lugares extraños. Pero la fabricación en sí era torpe, demasiado limpia, demasiado dramática, demasiado Valeria. Se lo reenvié al señor Heredia con el asunto. Pruebas fabricadas adicionales recibidas de remitente. Desconocido. Luego lo añadí a mi carpeta. Y dormí durante 3 horas con las luces encendidas. La mañana del examen olía a lluvia y a impresoras sobrecalentadas. El colegio, San Isidro, nos reunió en el salón de actos. Con estuches transparentes, carnés de estudiante y rostros situados en algún lugar entre la oración y la náusea. El señor Campos estaba de pie cerca del frente, con 2 inspectores de integridad del distrito, lo cual era nuevo. La escalada anónima de Valeria había convocado la maquinaria que ella pensaba que podía dirigir. El señor Heredia se movía entre las filas, colocando los papeles boca abajo. Cuando llegó a mi mesa, se detuvo solo lo suficiente para decir, «Respira». Lo hice. Al otro lado del pasillo, Valeria estaba sentada perfectamente quieta. Llevaba el pelo atado con una cinta negra. Sus uñas golpearon una vez contra su bolígrafo y se detuvieron. Teo parecía haber envejecido 3 años. Los labios de Marina se movían en silencio. Quizás fórmulas, quizás pactos con Dios. Silvia estaba sentada 2 filas por delante de mí, sin el sitio de confianza del grupo del alba. Solo sus propios, apuntes de repaso desordenados. Eso me dio un pequeño e inoportuno destello de esperanza. El examen comenzó. Pasé la primera página. La pregunta 1 era justa. La pregunta 2 requería un método del repaso oficial, no del señuelo. La pregunta 7 apareció en forma alterada, sin simetría, sin atajo, sin piedad para los sinsentidos memorizados. Sentí cómo la sala cambiaba, mientras los estudiantes reconocían el cadáver de la respuesta de la IA y se daban cuenta de que no resucitaría. Los bolígrafos se ralentizaron. Alguien exhaló una maldición. Seguí escribiendo. La pregunta 12 usaba un nuevo gráfico, con etiquetas completas y una línea en negrita. Explique cómo los ejes afectan a la interpretación. En algún lugar detrás de mí, Teo hizo un pequeño sonido. No me giré. La venganza se sentó en mi hombro, susurrando. Mira. La ignoré y resolví el gráfico. La pregunta final de respuesta escrita nos pedía que evaluáramos las compensaciones entre la precisión y la eficiencia en los sistemas de razonamiento automatizado. Casi me reí. Estabilidad sobre velocidad no los salvaría. La respuesta real requería matices. Las herramientas pueden extender el pensamiento, pero solo cuando los usuarios entienden las suposiciones, verifican los resultados y se mantienen responsables de las conclusiones. Escribí esa frase lentamente, presionándolo suficiente como para dejar marcas en la página de abajo. Después del examen escrito, vino la lotería de la verificación oral. No era al azar, a pesar del nombre. Los estudiantes, cuyas respuestas contenían similitudes sospechosas o métodos no respaldados, fueron llamados uno por uno, a salas más pequeñas. A mí no me llamaron, a Lara no la llamaron, a Silvia no la llamaron.
lo que significaba que realmente había hecho el trabajo después del repaso, Valeria, Theo, Javier y Marina fueron llamados. También lo fueron otros 17, que habían entregado respuestas con alguna versión del atajo de Aster, la lógica de gráfico invertida, o la frase estabilidad sobre velocidad usada como un hechizo mágico. El resto de nosotros esperamos en el patio, bajo un cielo demasiado brillante para el ambiente. Los rumores se filtraban por las puertas. A Theo le pidieron que definiera la simetría de Aster. Y aparentemente dijo que era un modelo de compresión conceptual. Javier no pudo explicar por qué los casos límite eran despreciables. Marina lloró antes de la pregunta. 2. Valeria fue la que más duró. Por supuesto que sí. Podía interpretar la inteligencia como algunas personas interpretan el duelo. Y la interpretación te lleva más lejos de lo que debería. Pero entonces el señor Heredia le pidió que derivara el caso de excepción de la pregunta 7 sin apuntes. Ella intentó virar hacia principios más amplios. Él volvió a preguntar. Ella citó la ambigüedad de la revisión colaborativa. Él preguntó una tercera, Beth. Finalmente, según el estudiante asistente, que no debería habérselo contado, a Lara, pero lo hizo. Valeria dijo, esto es injusto, porque los materiales disponibles estaban comprometidos. Los materiales disponibles, no sus elecciones, no su banco de respuestas, no su flujo de trabajo con IA. Los materiales, como si el papel se hubiera metido en su casa y la hubiera obligado a memorizar matemáticas falsas. Cuando salió, su rostro estaba blanco. Me vio sentada bajo el jacarandá y caminó directamente hacia mí. Todos se dieron cuenta. Mi cuerpo se tensó. Se detuvo a medio metro. Planeaste todo esto. Su voz era baja, temblorosa. No, dije. Tú planeaste usar lo que no entendías. Yo planeé no ser culpada por ello. Otra vez. Sus ojos se entrecerraron ante la palabra otra vez. Por un instante, me pregunté si alguna parte de ella también recordaba. Entonces sonó el timbre, agudo y ordinario. Y el momento se rompió. La revisión disciplinaria comenzó esa tarde. Más rápido de lo que nadie esperaba. Porque a los inspectores de integridad del distrito no les gusta ser convocados por pruebas fabricadas. Recopilaron declaraciones, archivos, capturas de pantalla, publicaciones en foros y registros de acceso. El drive compartido mostró que Valeria había descargado el PDF antiguo 5 minutos después de mi nota en el foro. Y antes de comentar, gracias. Los registros de exportación de la IA de Theo, que entregó después de que le dijeran que la negativa podría afectar su calificación del examen, mostraron el archivo señuelo subido a 3 herramientas, seguido de prompts como hacer que la solución suene avanzada y generar una explicación segura aunque el diagrama no esté claro. Esa frase se hizo famosa al atardecer. Generar una explicación segura aunque el diagrama no esté claro. Si el San Isidro tuviera un lema para ese año, debería haberse impreso en pancartas. El PDF fabricado que me enviaron fue rastreado, no directamente a Valeria, porque era cuidadosa, sino a una cuenta de correo temporal, creada desde la red del colegio. En un dispositivo que había iniciado sesión, inmediatamente antes y después, con su ID de estudiante. La gente cuidadosa olvida que los sistemas están menos impresionados por la confianza que los humanos. El señor Campos parecía enfermo durante la reunión preliminar. El padre de Valeria llegó con un traje que costaba más que el coche de mi madre y habló en voz alta sobre difamación, presión académica e integridad instrumentalizada. La madre de Valeria lloró en el pasillo con una mano sobre sus perlas. En mi primera vida, mi madre se había sentado sola fuera de la sala de la audiencia, con sus zapatos de trabajo,
demasiado avergonzada para mirar a nadie a los ojos, mientras los padres de Valeria se movían entre los administradores como sistemas meteorológicos. Esta vez me senté al lado del señor Heredia y de la tía Julia, mi tutora legal en los formularios del colegio, después de que mis padres se mudaran al extranjero por trabajo, con mi carpeta en el regazo. La tía Julia me apretó la rodilla una vez. «No te encojas», murmuró. No lo hice. Valeria entró con los ojos rojos y sin cinta en el pelo. Por primera vez, no parecía una reina caída, sino una chica que había confundido los aplausos con una armadura y había descubierto que, si hasga, la audiencia no fue satisfactoria. Como prometen las fantasías de venganza, había demasiado procedimiento, demasiado lenguaje cuidadoso, demasiados adultos, intentando proteger instituciones, mientras fingían proteger la verdad. Pero, dentro de toda esa cautela, los hechos seguían saliendo a la luz. El señor Heredia testificó que le llevé el archivo corregido y offline antes de cualquier distribución, que lo firmó, que le advertí sobre el mal uso de la IA y que la carpeta señuelo online estaba claramente etiquetada como materiales antiguos. Lara presentó la captura de pantalla del mensaje borrado de Theo sobre Aster. El registro del foro mostraba el agradecimiento público de Valeria, después de mi advertencia. El banco de respuestas mostraba su nombre en la portada. Las notas de la verificación oral mostraban que no podía explicar los métodos que había distribuido. Luego vinieron las pruebas fabricadas. Valeria negó haberlas creado. El inspector de integridad preguntó por qué el correo temporal se creó desde una sesión de dispositivo vinculada a su ID. Su padre se opuso. El inspector repitió la pregunta. Valeria dijo que otras personas conocían su contraseña. El inspector preguntó por qué su cuenta tenía acceso a la herramienta de edición de PDF utilizada para ensamblar las capturas. Falsas. Valeria dijo que no se acordaba. Ahí estaba. El último refugio de los privilegiados atrapados entre registros y mentiras. No me acuerdo. En mí, en primera vida, yo lo había recordado todo, y a nadie le importó. Esta vez, ella no recordaba nada, y nadie podía permitirse creerla. Theo, enfrentando sus propias consecuencias, eligió la supervivencia sobre la lealtad, y admitió que el grupo del Alba usó IA para producir la mayor parte del banco de respuestas, sin verificar todos los métodos. Marina admitió que Valeria les dijo que no lo retiraran, porque si todo el mundo lo usa, se convierte en algo normal. Silvia, pálida pero firme, confirmó la discusión del miércoles y dijo: «Sofía me dijo que verificara, y yo no quise hacerlo porque el banco de respuestas era más fácil». Esa frase me traspasó más que la negación de Valeria. No porque me salvara, sino porque decía la verdad, sin adornos. Las consecuencias llegaron por capas. El examen no se canceló, porque cancelarlo castigaría a todos. Y el San Isidro valoraba demasiado las estadísticas como para causar un caos estadístico. En su lugar, los estudiantes que usaron métodos generados por IA no respaldados suspendieron las secciones afectadas, a menos que pudieran demostrar su comprensión en la verificación oral. El grupo del Alba perdió la elegibilidad para honores académicos, pendiente de una revisión final. Theo recibió una marca formal de mala conducta por generar y distribuir materiales de respuesta no verificados, mientras los presentaba como revisados por humanos. Javier y Marina perdieron puntos de liderazgo y tuvieron que completar una remediación de integridad, lo que sonaba suave hasta que te dabas cuenta de que sus solicitudes universitarias dependían de recomendaciones limpias. Silvia recibió una advertencia, pero mantuvo su nota de examen, porque su trabajo escrito mostraba una comprensión corregida después del repaso oficial. Valeria recibió la sanción más dura.
Falta de conducta académica por distribuir a sabiendas soluciones engañosas generadas por IA bajo su nombre. Intentar desviar la culpa mediante acusaciones anónimas. Y presentar pruebas fabricadas. Su candidatura para la matrícula de honor fue suspendida. Sus cartas de recomendación fueron puestas bajo revisión. Sus padres amenazaron con acciones legales hasta que el distrito presentó los registros de acceso. Momento en el que su indignación se convirtió en una discusión familiar privada en curso. Cuando el anuncio llegó al cuerpo estudiantil en forma saneada, el colegio lo llamó un momento de aprendizaje sobre el uso responsable de la IA. Lara lo llamó el día en que los robots se chivaron. Yo lo llamé el jueves, convirtiéndose en viernes. Y yo todavía de pie. Valeria no me miró cuando salió de la audiencia. Eso me molestó más de lo que lo habría hecho el odio. El odio significaría que todavía me veía como una rival. Su negativa a mirar se sintió como un intento de hacerme desaparecer de la historia de nuevo. Pero el registro no desapareció. Mi pin de la beca se quedó en mi chaqueta. La nota de mi examen siguió siendo mía. Mi nombre, por una vez, no fue el lugar donde todos guardaron su culpa. Los resultados se publicaron el lunes siguiente, a las 6 a.m. Porque a las instituciones académicas les gusta destruir el sueño. Me desperté antes de la notificación y me senté en mi escritorio, con la carpeta real a mi lado. Ahora, gastada y suave en las esquinas, por una semana de llevarla como un pasaporte. Mis manos temblaban mientras iniciaba sesión. Razonamiento avanzado final. 9.6. Verificación oral, no requerida. Posición académica. Primera. Por un momento, la habitación se volvió borrosa. En mi primera vida, esta página había mostrado un suspenso. Luego, una retención por mala conducta. Luego, nada. Porque mi acceso fue suspendido. La había actualizado tantas veces que el diseño del portal aparecía en mis pesadillas. Ahora el número estaba ahí tranquilamente. Como si siempre me hubiera pertenecido. No grité, no lloré dramáticamente. Apoyé la frente en el escritorio y respiré como alguien que sale del agua. Entonces mi teléfono explotó. Lara. Primera. Te lo dije, señor Heredia. Orgulloso de tu trabajo. Pasa a verme cuando estés lista. Tía Julia. Desayuno. Antes de la celebración. Proteínas primero. Silvia. Enhorabuena. Y también, lo siento. De verdad. Sin excusas. Miré el mensaje de Silvia. Las disculpas después de las consecuencias son complicadas. Pueden ser reales. Pueden ser soledad disfrazada de remordimiento. Pueden ser ambas cosas. Respondí. Gracias. No estoy lista para hablar más. Ella escribió. Lo entiendo. Quizás lo entendía. Quizás la comprensión comienza cuando termina el rescate. Valeria no publicó nada. Pero su perfil desapareció de la página de liderazgo del colegio al mediodía. La sala de cristal del grupo del Alba en la biblioteca estuvo vacía todo el día. Los estudiantes pasaban por allí con la reverente incomodidad la gente reserva para los lugares de accidentes. Alguien había borrado la pizarra, pero había dejado marcas tenues debajo, Aster rodeado 3 veces. Me quedé fuera del cristal por un momento, recordando la primera línea temporal, recordándome a mí misma dentro de esa habitación, dándole mi cargador, esperando que la utilidad me protegiera. Luego, me alejé sin tocar la puerta. Una semana después, el señor Campos me llamó a su oficina de nuevo. Mi primer instinto fue el miedo, porque el castigo deja ecos incluso después de ganar. Pero cuando llegué, el señor Heredia estaba allí, junto con la directora, Sanz, y una mujer del Departamento de Innovación del distrito. Esa frase me hizo sospechar de inmediato. A los departamentos de innovación
Les encanta convertir el trauma de los estudiantes en lenguaje de políticas. La directora Sanz juntó las manos. Sofía, te debemos una disculpa. Esperé. La gente, a menudo, dice disculpa cuando quiere decir prefacio. En la queja anónima inicial, continuó, existía el riesgo de que te trataran como responsable del mal uso de los materiales por parte de otros. La documentación del señor Heredia lo evitó, pero la documentación no debería haber sido tu única protección. Eso fue mejor de lo que esperaba. El señor Campos parecía estar masticando cristales. Deberíamos haber tenido protocolos claros sobre el material de repaso y directrices de uso de la IA. Antes de la semana de exámenes. Lo miré. Sí. Se encogió ligeramente, quizás esperando que suavizara el acuerdo. No lo hice. La mujer del distrito explicó que querían crear un grupo asesor de estudiantes sobre integridad de la IA y sistemas de estudio responsables. Querían que yo participara. En mi primera vida, habría dicho que sí, antes de que terminaran. Agradecida de ser elegida. Desesperada por convertir el dolor en aprobación. Esta vez, pregunté, ¿es remunerado? La sala hizo una pausa. Lara habría aplaudido si hubiera estado presente. Puede haber créditos de servicio, dijo la mujer. Eso no es un pago. La directora Sanz sonrió. Podemos organizar una beca. Entonces lo consideraré. Interrupción de patrón. Número 8. Dejé de donar la experiencia nacida del daño, solo porque los adultos lo llamaran liderazgo. Cuando me fui, el señor Heredia me acompañó al pasillo. Has cambiado, dijo. Pensé en la lluvia, los neumáticos, los pájaros, de papel. Y en despertar con el recuerdo de una chica muerta en mis huesos. Tenía que hacerlo. Él asintió. Por si sirve de algo, no solo te protegiste a ti misma. Cambiaste como este. Colegio manejará el trabajo generado por IA. Miré por la ventana a los estudiantes cruzando el patio, con los portátiles abiertos, todavía apurados, todavía asustados, todavía humanos. Bien, dije. Pero me protegí a mí primero. Valeria volvió al colegio después de 3 días de ausencia, y el edificio se reorganizó a su alrededor, como metal alrededor de un imán que había perdido algo de fuerza, pero no toda. La gente la miraba sin admitirlo. Sus amigos caminaban cerca de ella, no corría. Teo la evitaba por completo. Marina rondaba, atada por la culpa y asustada. Javier se reía demasiado fuerte con chicos que ya habían empezado a llamar al escándalo Astergate. Porque los chicos pueden convertir cualquier cosa en una broma si eso les evita sentirse implicados. Valeria evitó culparme a mí por perder las joyas del armario. Eso debería haberla hecho parecer humilde. La hizo parecer estratégica. Se me acercó después de la clase de literatura. Cuando el pasillo estaba suficientemente concurrido para ser seguro, pero no tanto como para que la ignoraran. Sofía, dijo. La vieja música en su voz había desaparecido. Cambio de colegio al final del trimestre. Cerré mi taquilla. Vale. Sus ojos brillaron. Todavía quería un impacto. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que diga? Miró más allá de mí, con la mandíbula tensa. Mis padres piensan que es mejor. Un nuevo comienzo. Nuevo. Interesante. Palabra para dejar un desastre atrás. Espero que estudies de verdad allí, dije. Se rió una vez, pero la risa se rompió a la mitad. Te crees moralmente superior, porque usaste papel en lugar de IA. No. Creo que soy responsable de lo que entrego. Todo el mundo usa atajos. Entonces, todo el mundo debería entender a dónde llevan. Me miró fijamente durante un largo momento. ¿Sabes lo que más odio? Me hiciste parecer estúpida. Ahí estaba finalmente. No un siento haber mentido. No un siento haberte culpado. No un siento haber casi destruido tu futuro. Estúpida.
Para Valeria, la estupidez era peor que la crueldad, porque la crueldad podía enmarcarse como estrategia, pero la estupidez significaba perder el control de la situación. No, dije en voz baja. Confiabas en respuestas que no entendías, porque sonaban como tú querías sonar. Eso te hizo parecer estúpida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por un segundo vi a la chica asustada debajo del punto. Imperio. Una chica criada para ganar tan constantemente que aprender se había convertido en un insulto. Luego parpadeó para alejar las lágrimas. Disfruta del primer puesto, dijo. Lo haré, respondí. Y por una vez, lo dije sin culpa. El verano, después de la graduación, encontré mi carpeta de apelación de la primera vida en un sueño. Suena extraño. Pero el duelo a menudo se almacena en objetos de líneas temporales que nadie más recuerda. En el sueño, estaba de vuelta bajo la lluvia, fuera de la oficina del distrito. Los papeles empapados. La tinta corriendo. Mi yo muerto arrodillado en la purto, cuneta, intentando recoger pruebas que habían llegado demasiado tarde. Me paré, sobre ella con un paraguas. Ella me miró, y su rostro era el mío, pero más delgado, más viejo, vaciado por años de explicaciones. ¿Nos creyeron?, preguntó. Quise mentir amablemente. En cambio dije, esta vez sí, sonrió. No, felizmente, exactamente, sino con un alivio tan profundo que parecía sueño. Bien, dijo. Entonces, no pases el resto de tu vida en la sala de la corpa. Audiencia. Me desperté llorando a las 4:11 a.m., con la luz del sol empezando a asomar tras mis cortinas. Mi carpeta real estaba en la estantería. Ya no era necesaria. Todavía imposible de tirar. Hice café. Abrí mi portal universitario. Y acepté mi plaza en el programa de ética de datos y sistemas cognitivos que una vez perdí. La beca cubría la mayor parte. La ayuda del grupo asesor del distrito cubría los libros. Mi proyecto final se titulaba Confianza sin comprensión. La excesiva dependencia estudiantil de las explicaciones generadas en evaluaciones de alto riesgo. Lara dijo que el título necesitaba menos palabras y más violencia. El señor Heredia dijo que era excelente. Yo dije que ambas cosas podían ser ciertas. El trabajo importaba, pero no porque redimiera lo que pasó. Ya no creía que el dolor necesitara volverse útil para ser permitido. Importaba porque tenía curiosidad, porque me gustan los sistemas, porque quería construir herramientas que hicieran el pensamiento más claro, en lugar de reemplazarlo con una niebla fluida. Esa era la vida que casi me habían robado. No un arco de venganza, sino una mente con espacio para querer cosas. En la graduación, el nombre de Valeria no fue llamado para recibir la matrícula de honor. El mío sí. Estaba de pie entre bastidores, con un vestido blanco bajo la toga, las manos frías alrededor de las tarjetas del discurso que había reescrito 14 veces. A través de la cortina podía ver las primeras filas. Padres con los teléfonos en alto, profesores con togas formales, estudiantes abanicándose con los programas. Valeria estaba sentada cerca de un lado con sus padres. Se cambiaba de colegio después de la ceremonia, desapareciendo en los pasillos pulidos de otro centro, con un expediente que la seguiría en silencio. No lo suficientemente alto para la rabia de mi antiguo yo, pero sí lo suficiente para la realidad. Silvia estaba sentada con los graduados, con los ojos en su regazo. Teo estaba ausente. Lara me hizo 2 pulgares hacia arriba desde la segunda fila y articuló, «Destrúyelos», lo cual no era el tono oficial solicitado por la administración. Cuando llamaron mi nombre, los aplausos subieron, cálidos y extraños.
Caminé hacia el podio y miré a una sala que una vez me había visto caer. En mi primera vida, habían susurrado mientras me quitaban el pin de la beca. En esta, aplaudían, porque había mantenido mi trabajo offline, mis registros limpios y mi columna vertebral intacta. Podría haber usado el discurso para poner cada detalle. Tenía suficiente verdad para quemar la sala elegantemente. Pero de pie allí, me di cuenta de que no quería humo en mi boca. Hablé sobre la incertidumbre, sobre las herramientas, sobre la diferencia entre velocidad y dirección. El futuro nos dará respuestas más rápidas que a cualquier generación anterior, dije. Eso no significa que entenderemos más. La comprensión es más lenta. Nos pide que comprobemos, cuestionemos, revisemos y asumamos la responsabilidad. Una respuesta incorrecta y segura puede viajar más lejos que una verdad vacilante, pero solo una de ellas puede llevarnos a salvo. El señor Heredia bajó la vista sonriendo. El señor Campos parecía incómodo, lo que mejoró considerablemente el discurso. No mencioné a Aster. No mencioné a Valeria. No, fue necesario. Todos oyeron el fantasma. Después de la ceremonia, Silvia Metrés encontró cerca de las escaleras del patio. Llevaba la toga abierta, el pelo suelto de sus horquillas, los ojos rojos, pero firmes. Tu discurso fue bueno, dijo. Gracias. Me tendió un pequeño sobre. Esto no es una excusa. Es solo algo que debería haber escrito antes. Miré el sobre, pero no lo cogí todavía. ¿Qué es? Una disculpa. Una de verdad. Sin presión para que la leas. Eso era nuevo. Sin presión. Silvia había aprendido al menos una cosa útil del desastre. Lo cogí. Gracias. Ella asintió. Luego miró hacia Valeria, que estaba posando para las fotos con sus padres bajo el jacarandá, con una sonrisa impecable desde la distancia. ¿Crees que la gente puede cambiar?, preguntó. Silvia, seguí su mirada. Valeria se rió de algo que dijo su padre, pero su mano estaba apretada alrededor de su diploma con tanta fuerza que el papel se dobló. Sí, dije, pero no porque las consecuencias los avergüencen. Cambian cuando la verdad se vuelve más útil que la actuación. Silvia asimiló eso. Y si no lo hace, entonces solo cambian de escenario. Soltó una risa pequeña y triste. Siento haber querido la habitación fácil. Sabía a qué se refería. La sala de cristal de la biblioteca, el grupo del alba, la calidez de ser elegida por alguien poderoso. La mayoría de la gente la quiere, dije. Simplemente no hagas que otro pague el alquiler por ello. Ella asintió. No nos abrazamos. El perdón había aprendido. No siempre es una puerta que se reabre. A veces es una carta aceptada, un límite mantenido. Y ambas personas alejándose, con más verdad de la que llegaron. Valeria se me acercó la última, cuando el patio se había vaciado. Y el cielo se había vuelto dorado detrás del edificio de ciencias. Por un segundo pensé que pasaría sin hablar. Luego se detuvo a mi lado, lo suficientemente cerca como para oler su perfume, el mismo aroma dulce y caro de la primera línea temporal, ahora mezclado con el calor del verano y las flores marchitas. Mi madre dijo que tu discurso fue intencionado. Dijo, ¿lo fue? ¿No hagas eso? Me giré hacia ella. De cerca parecía agotada, no arruinada, no redimida, simplemente agotada por el esfuerzo de llevar una autoimagen más pesada que su cuerpo. ¿Qué quieres, Valeria? Miró las sillas plegables vacías del equipo, del escenario al otro lado del césped. Saber si me odias. La pregunta me sorprendió, porque sonaba joven. Consideré mentir, pero no lo hice. A veces. Su boca se tensó. ¿Pero no todo el tiempo? No. ¿Por qué? Pensé en mi yo muerto bajo la lluvia. Pensé en la audiencia. Pensé en la chica, y en el podio, hablando sobre la comprensión mientras toda la sala fingía que solo
Era algo académico, porque el odio es atención. Y tengo otras cosas que hacer. Se estremeció más que si la hubiera insultado. ¿De verdad crees que has ganado? No, dije. Ganar significaría que la primera vez nunca ocurrió. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Qué primera vez? El aire cambió. Había dicho demasiado. O quizás exactamente lo suficiente. Sonreí débilmente. La versión en la que confié en ti. Ella desvió la mirada. Por un segundo, extraño, pensé que entendía. No el renacimiento, no la muerte, sino la existencia de un daño invisible que nunca podría medir por completo. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. No era una disculpa, pero era lo más cerca que podía estar sin destrozar su propia historia. Por eso, deberías haber pensado, dije. Asintió una vez, rígidamente. Luego, volvió con sus padres. La vi irse y no sentí ningún triunfo, solo distancia. A veces la justicia no ruge. A veces, es el espacio silencioso e imposible entre tú y la persona que una vez controló tu clima. La universidad comenzó con un aula llena de extraños. Y un profesor que abrió la primera clase diciendo: el problema con la inteligencia artificial rara vez es que mienta. El problema es que los humanos quieren creer en cosas que suenan fluidas. Me senté en la tercera fila y casi me reí. Mi cuaderno era nuevo, mi portátil era nuevo. Mi sistema de copias de seguridad era tan excesivo que Lara lo llamaba arquitectura del trauma. Mantenía los borradores importantes offline hasta que estaban listos. No porque temiera a todo el mundo, sino porque ahora respetaba el proceso. Confiar no significaba dejar las puertas abiertas. Colaborar no significaba ceder la autoría. Ayudar no significaba convertirse en infraestructura. En los trabajos en grupo, cuando alguien decía, pásalo por la IA, y haz que suene inteligente, yo decía, no, hagamos lo correcto primero, y no suavizaba la frase. Algunas personas me encontraban intensa, otras me encontraban útil. La diferencia ya no importaba tanto. Hice amistades con gente que comprueba las fuentes. Se ríe de los errores y no trata los límites como ataques personales. Visité el San Isidro una vez para hablar con los de primero sobre el trabajo generado por IA. La sala de estudio de cristal tenía un nuevo póster en la pared. Usa las herramientas. Verifica los resultados. Sé dueño de tu razonamiento. Debajo, alguien había garabateado a lápiz. Q, E, P, D, Aster. Hice una foto y la envié a Lara. Ella respondió: la inmortalidad viene en muchas formas. Él, señor Heredia, guardó la copia firmada de mi carpeta offline en su armario durante 2 años. Luego me la devolvió en un sobresellado. Para tus archivos, dijo, o tu museo. Le pregunté si alguna vez se arrepintió de no haber detectado las cosas antes. Miró hacia el patio. Sí, agradecí que no adornara la respuesta. El arrepentimiento, cuando es honesto, puede ser limpio. Yo también, dije, pero lo detectamos esta vez. Él asintió. Esta vez, repitió, sin saber por qué la frase me hizo un nudo en la garganta. Años más tarde, cuando la gente me preguntaba por qué estudiaba ética de la IA, nunca empezaba con Valeria. Empezar con los villanos les da demasiada arquitectura en la historia de tu vida. Empezaba con el archivo, algo simple. En realidad, un archivo de prácticas real mantenido offline. Un viejo borrador digital dejado donde la gente descuidada podía encontrarlo. Una clase obligada a confrontar la diferencia entre el acceso y la comprensión. Les decía a los estudiantes que las herramientas no son enemigas. Una calculadora no es hacer trampas cuando sabes qué operación le corresponde. Un motor de búsqueda no es una traición cuando puedes evaluar la fuente. Un modelo de lenguaje no es un demonio
porque predice patrones fluidos. El peligro comienza cuando el miedo se encuentra con la comodidad y se llama a sí mismo innovación. El peligro crece cuando las instituciones recompensan el pulido sobre el proceso. El peligro se convierte en crueldad cuando las personas, atrapadas en sus propios atajos, culpan a la persona que hizo el trabajo más lento. Vi que eso sucedió una vez y morí bajo ello. Vi que comenzaba de nuevo y me negué a interpretar el papel asignado. Esa negativa lo cambió todo. Las respuestas de la IA de Valeria no los traicionaron porque yo maldije el archivo o engañé a una máquina. Los traicionaron porque las respuestas no contenían ninguna comprensión. Y, finalmente, toda voz prestada llega a una pregunta que no puede responder por ti. Esa es la parte que la gente no ve. La exposición no ocurrió en el archivo, ocurrió en el examen oral, en la pregunta de seguimiento, en una petición de explicar por qué. ¿Por qué es la herramienta de integridad más antigua del mundo? ¿Por qué atraviesa el pulido? ¿Por qué hace que la confianza se arrodille? ¿Por qué me salvó? Así que, sí, estás escuchando esto mientras alguien te llama egoísta por mantener tu trabajo, protegido, paranoico por documentar, dramático por negarte a compartir, borradores sin terminar, o cruel por dejar que la gente enfrente las consecuencias de los atajos que eligieron. Escúchame claramente. Tienes permitido proteger el proceso que protege tu futuro. Comparte cuando esté listo. Colabora con personas que respeten la diferencia entre ayuda y extracción. Usa la IA si te ayuda a pensar, pero nunca dejes que piense en tu lugar y luego llames tuya a la respuesta prestada. Guarda copias, guarda marcas, pero de tiempo. Guarda el archivo real en algún lugar donde nadie pueda reescribirlo y llamar verdad a la edición. En mi primera vida, entregué mi cargador, mi archivo, mi credibilidad y, finalmente, mi futuro. Todo porque quería ser amable en una habitación llena de gente que trataba la amabilidad como una puerta sin cerrar. En mi segunda vida, mantuve el archivo de prácticas real offline. Publiqué los materiales antiguos con la advertencia. Asistí al repaso. Hice el trabajo. Al amanecer, sus respuestas de IA ya habían comenzado a traicionarlos, en frases que no podían definir. El día del examen, la confianza, sin comprensión, se derrumbó bajo una sola pregunta. Explique. Para la graduación, mi nombre seguía siendo mío. Y para cuando volvió a llover, ya no. Estaba fuera de una oficina, rogando que me creyeran. Estaba dentro de mi propia vida, sosteniendo la copia original, viendo al mundo aprender lo que yo había aprendido por las malas. Una mentira fluida puede superar a la verdad por un tiempo, pero no puede sobrevivir a que le pidan que muestre su trabajo.